en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay muros rodeando estoy, pensé que caerían, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios.
Hola amigos, queridos hermanos, en este día vamos a estudiar la doctrina bíblica de la fe. Qué importante que es la fe, porque por medio de ella hemos recibido la salvación que es en Cristo Jesús. Antes de continuar, vamos a orar al Señor y luego sí poder desarrollar el tema. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado, por tu salvación que es en Cristo Jesús. Gracias porque, Señor, un día nos has dado esta fe preciosa. Gracias, Señor, porque por ella, oh Dios, podemos conocerte. Gracias, Señor, porque a través de ella nos has dado esta gracia maravillosa en la cual nos has salvado y hemos tenido la vida eterna. Señor, te pido por mis hermanos, mis amigos, oyentes, que, Señor, sean movidos a una vida de devoción a ti, de entrega, de apropiarse de tu gracia y de tu favor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Que en este estudio podamos cada uno, así como yo también, eh, apropiarnos más y más de la persona del Señor Jesús, comer del Señor Jesús, que la gracia del Señor Jesús sea una realidad viviente en nosotros, vivir sobre el nivel de la naturaleza, es decir, vivir en el nivel sobrenatural de la fe en Cristo y de la gracia de Dios. Colosenses capítulo 2, el versículo 6 dice que de la manera que hemos recibido al Señor Jesús, así andad, sobreedificados, arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe. Hemos recibido al Señor Jesús por medio de la fe. Bueno, de esta misma manera, andar en Él. Yo les voy a ir compartiendo el PowerPoint que vamos a estudiar para, de una manera visual, podamos ir afianzando los conceptos en nuestro corazón de acuerdo a la palabra de Dios nos va enseñando. Vamos a estudiar 4 aspectos respecto de la fe. Jorge Müller, un gran hombre de fe, él decía que la fe no opera en el reino de las posibilidades. No hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible. La fe empieza cuando se termina el poder del hombre. Y a esto es lo que quiero que vayamos a prestar atención y vayamos a fortalecer nuestras vidas en el Señor Jesucristo y a conocer cada vez más la persona de Él y sus atributos gloriosos, porque en Él es en quien vamos a poder representar al Señor y a vivir una vida que al Señor le agrada en nosotros. Vamos a ver dentro de estos 4 aspectos que vamos a estudiar los siguientes. Primero, la base de la fe, así como toda casa que para ser construida necesita tener una base y un cimiento, la fe tiene una base y una base que es firme, que es verdadera. También vamos a estudiar los elementos de la fe. Esos elementos, conocimiento, consentimiento, confianza. También vamos a ver el objeto de la fe. El objeto de la fe es en quién está depositada la fe. La fe no es la fe en sí misma, eso no es la fe que salva, sino es el Salvador, el Señor Jesucristo. Él es el que da vida eterna. Es la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz la que me da el perdón y no la fe en eso. Entonces también decimos la sustancia de la fe, otro aspecto que también vamos a estudiar en este día. Entonces empezamos con el primero, la base de la fe, y acá encontramos en primer lugar a Dios, la fidelidad de Dios, la veracidad de Dios. Dios es real. En Hebreos capítulo 1, el versículo 6 dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es recompensador de los que le buscan. Dios es real, Dios es verdadero. Nuestra fe no es una fe que cree en cosas de las cuales no hay evidencias
o que creen cosas de las cuales la evidencia es incierta. Si eso fuera así, entonces sería una superstición o sería un emocionalismo positivo de creer en algo que suponemos que puede ser o no cierto. De ninguna manera. La fe tiene su base en cosas que son verdaderas, en cosas que son ciertas, y Dios es real. Fiel es Dios, dice 1 Corintios 1:9, por el cual hemos sido llamados a la comunión con su amado Hijo, el Señor Jesús. Dios es fiel significa que Él es digno de confianza, de ser creído, que en Él no hay mentira. Romanos 3:4 dice, sea Dios veraz. Y allí vemos también que en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6, dice, el que en Él creyera no será avergonzado. Pero también encontramos la base de la fe en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Cuando vamos a San Juan, capítulo 1, el versículo 1, luego el versículo 14, encontramos allí al Hijo de Dios con la figura mencionada como verbo, que en el griego es logos y que significa palabra. ¿Y qué da a entender esto? En el versículo 18 del capítulo 1 de San Juan, dice que a Dios nadie le vio jamás. El único Hijo que está en el seno del Padre, el unigénito, es decir, el Señor Jesús, Él le ha dado a conocer. Ahí el Señor Jesús es representado como la palabra viva, esa palabra que es desde la eternidad hasta la eternidad, esa palabra que existió siempre. Dice que por medio de Él fueron hechas todas las cosas y para Él. Dice que nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Entonces vemos la intervención de esta palabra viva en la persona del Señor Jesucristo. Y en el versículo 14 encontramos que esa palabra viva fue hecha carne. Ahí vemos el verbo encarnado o la palabra encarnada. De estos hay más que evidencias contundentes, históricas. Los discípulos vieron al Señor Jesús, vieron al Hijo de Dios resucitado. Más de 500 personas vieron al Señor Jesús resucitado, que quedaron como evidencias históricas que manifiestan de una vez más que lo que la palabra de Dios, que la veracidad de Dios es real. Dice también en 1 Corintios 15, el versículo 1 al 4, cómo el apóstol Pablo se dirigió por primera vez a los corintios. Primeramente, dice Pablo, de la manera que yo he recibido, lo he predicado a ustedes, dice Pablo, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Esta es la base de la fe. 2 Corintios 2:2 dice que en Dios son las promesas, en Él son en Él sí y en Él amén, que significa que son ciertas, que sus palabras son ciertas y verdaderas. Efesios 3:17, que va a decir, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Qué precioso huésped el creyente en Cristo tiene. Cristo habite por la fe en su corazón. Aquel huésped invisible, pero real y verdadero, es por la fe. El Señor Jesús viene y vive en el corazón mediante el Espíritu Santo en nuestro ser. Hebreos 1, del 1 al 4, encontramos cómo Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres, dice, por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y dice que Él es la imagen y la sustancia misma de Dios. Y encontramos allí cómo Él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice que se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Por favor, vete anotando estos versículos y registrándolos,
preciosos versículos que manifiestan en qué está fundada nuestra confianza. También nuestra confianza, nuestra fe se funda en la palabra de Dios, en sus promesas. Apocalipsis 21:5 dice, escribe estas cosas, estas palabras que son fieles y verdaderas. En 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6, encontramos también que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Su palabra es fiel, Dios cumple su palabra, Él no miente. También encontramos otra base de la fe en la creación, Romanos 1:20 y Salmos 19:1. Todas las cosas creadas dan evidencia cierta de que Dios es real. Romanos 1:20 dice las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que el incrédulo o el que no cree no tiene excusa. El Salmo 19:1 dice de esta manera, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué preciosa es la creación y todo lo que Dios ha hecho, y esto da evidencia a la fe, esto da evidencia de la fe y la base de la fe que tenemos en Cristo. Pero también, cuando hablamos de estos cimientos, nos vamos a referir también a los elementos de la fe. Y mencionamos en primer lugar el conocimiento. Romanos 10, el 14, versículo 14 y versículo 17. ¿A qué se refieren estos textos? Qué importante es que cuando hemos recibido al Señor, en un primer momento hemos escuchado acerca de Él. Y hemos escuchado quién es Dios, y qué hace Dios, y cómo piensa Dios, y que envió a su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz, cuán pecadores éramos, y que Él resucitó. Ahora Romanos 10, 14 y 15, allí hay 4 preguntas, que dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? La segunda pregunta, ¿cómo creerán a aquel en el cual no han oído? La tercera pregunta, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Y la cuarta pregunta, ¿quién les predicará si no fueran enviados? Mi querido amigo, nosotros somos enviados a predicar el Evangelio y este mandato nos dejó el Señor Jesús antes de ascender a los cielos. Y de esta misma manera nosotros hemos recibido el Evangelio porque alguien nos ha predicado a nosotros y un día ha llegado a nosotros el conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice la palabra, y vengan al conocimiento de la verdad. Allí en Romanos, el versículo 17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es importante dar a conocer las verdades del Evangelio de Jesucristo para que la fe nazca en el corazón, para que la fe sea despertada en los corazones, para que reciba el hombre la fe que viene de Dios. Pero también tenemos el consentimiento, y el consentimiento es cuando ya se ha desarrollado la persuasión, cuando hay un asentimiento y cuando el hombre llega a decir, sí, esto es verdad. Pero hasta aquí todavía no hay una conversión, todavía no hay una regeneración o el nuevo nacimiento. Y lo podemos ver claramente, Santiago capítulo 2, versículo 19, cuando allí está explicando que la fe sin obras es muerta. Está explicando de una fe muerta, de una fe vacía, de una fe puesta en sí misma y no una fe puesta en Dios. Y allí en el versículo 19 dice, ¿crees que Dios es uno? Ten en cuenta que los demonios también creen y tiemblan. Tito 1:16, muchos profesan creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y de esta manera encontramos muchas personas que aún forman parte de nuestras congregaciones o que dicen ser creyentes, pero encontramos que solo hay un convencimiento y no una verdadera conversión, porque no tienen frutos de una vida nueva, no tienen frutos de haber nacido espiritualmente y no se han apropiado de la gracia de Jesucristo. Confianza, este es el elemento más importante, y en este elemento es cuando la salvación se produce.
Comienza con un conocimiento, continúa con un consentimiento, pero termina en un descanso total en la persona del Señor Jesucristo. Termina en un refugio completo en Jesucristo. Termina en recibir a Cristo. Efesios 2:8, el precioso texto que conocemos, por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe viene a ser un instrumento de recibir aquella gracia de Dios. Y en Efesios 3:12 dice, en quien tenemos acceso y seguridad con confianza por medio de la fe en Él. Por medio de la fe en Él. Qué importante es, mi amigo, que tu confianza sea plena y completa y total en la persona del Señor Jesucristo. Vamos al tercer punto, el objeto de la fe. Y qué importante es que tengas bien claro esto, porque no es la fe en sí misma lo que salva, sino que es la fe puesta en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el objeto de la fe. El poder de la fe lo encontramos no en la magnitud de la fe o en la cantidad de fe que uno pueda tener, sino en la misma persona del Señor Jesucristo, en aquel en quien la fe es depositada, en aquel en quien la fe es puesta. Vamos a leer estos dos versículos, Romanos 3:22, y allí encontramos que siempre, así como en estos versículos, como en todos donde la palabra fe está expuesta, se encuentra como un medio para apropiarse de la persona de Jesucristo, para fortalecerse en el Señor Jesucristo, para apoyarse en Cristo Jesús, para recibir a Cristo Jesús, para ser aceptos en el amado por medio de la fe. La fe es el medio que nos lleva a Dios. Dice el versículo 22, Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe. La justicia de Dios por medio de la fe. Dice, en Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La fe es puesta en Jesucristo. Y a través, cuando ponemos la fe en Jesucristo, recibimos la justicia de Dios. Es como cuando decíamos el texto, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y alguien lo ejemplificó de esta manera. Si yo tengo un bocado de comida en mi plato y tengo allí el tenedor para trasladar ese bocado de comida a mi boca y esto pase al estómago y me alimente, decimos, ¿qué es lo que realmente me alimenta? ¿El bocado de comida o el tenedor? Por supuesto que el bocado de comida. Así de esta manera, la gracia de Dios, el Señor Jesucristo, es aquel bocado de comida. Y el tenedor viene a ser como aquella fe mediante la cual yo tomo aquel bocado de comida y lo llevo a mi boca. Ahora dice la palabra, Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, esto es un regalo de Dios. La gracia viene de Dios como un regalo. El Señor Jesucristo fue dado. El Padre dio a su Hijo para que el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La dádiva de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús. La gracia de Dios es aquel favor inmerecido hacia nosotros. El Señor Jesucristo nos fue dado para que tengamos vida eterna. Ahora, ¿la fe también es un regalo? Sí, la fe también es un regalo de Dios. Dios nos ha dado aquella fe preciosa. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 1. Habéis recibido, ¿y de quién recibe? De Dios. Una fe igualmente preciosa, una fe del mismo valor. La fe la produce el Espíritu Santo en el corazón. La fe la produce Dios por el poder de su palabra, a medida que Dios va despertando en nosotros el conocimiento, la convicción, y hasta que el hombre se rinde y deposita en él su confianza.
Pero decimos en esto, entonces el incrédulo no ha recibido este regalo de Dios de ninguna manera. El incrédulo también ha recibido este regalo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice la palabra, y vengan al conocimiento de la verdad. En Hechos capítulo 17 dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Entonces, si manda a todos los hombres a un arrepentimiento, es porque a todos les ha dado esta gracia preciosa y ha extendido esta gracia suficiente para creer en Cristo. Pero está quienes resisten al Evangelio, está quienes resisten al Espíritu Santo. Dice en los Romanos capítulo 10, ahí a continuación, antes del versículo 16, dice, pero no todos han obedecido a tu palabra. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Decía Isaías al Señor. Gálatas 2:16 va a decir así lo siguiente. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El Señor Jesús es el objeto de la fe, Él es el Salvador, Él es quien nos da la vida eterna y preciosa. Ahora, el objeto de la fe, entonces, es como decir lo siguiente, lo que realmente ha ganado el perdón no es mi fe en sí misma, no es la fe en sí misma, sino la sangre expiatoria de Jesucristo. El poder de la fe, la magnitud de la fe, la cantidad de fe, la fe de un niño es suficiente para que un hombre pueda entrar en los reinos de los cielos. La fe de un niño, la fe de una persona mayor, sea que sea esa fe puesta en la persona de Jesucristo, entonces tiene vida eterna. Ese es el poder de la fe, no la fe en sí misma, no el poder de uno mismo, no la magnitud de uno mismo. La virtud está en Cristo, la virtud está en el Salvador, la virtud de salvación, de libertad del pecado, está en el Señor, en el glorioso Salvador. Ahora vamos a pasar a la sustancia de la fe y encontramos allí en Hebreos la galería de los héroes de la fe. Hebreos 1, del versículo 1 al 6, y vamos a mencionar brevemente los siguientes puntos para que vayas tomando nota. En primer lugar, en el versículo 1 encontramos la certeza y la convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos de certeza, era una palabra que se utilizaba antiguamente como en un aspecto técnico como un título de propiedad. Y está hablando como de una posesión, de algo que ya lo tengo, de algo que es de una esperanza que es verdadera. No es un quizás, no es o algo que pueda venir, sino algo que va realmente a suceder. Y tengo esa esperanza de algo que va a suceder. Así como hijos de Dios, tenemos la certeza de que un día el Señor nos va a llevar con Él, porque Él nos ha prometido la vida eterna para aquellos que creen en Él, para aquellos que han confiado por medio de la fe en su sangre preciosa, en el Señor Jesús. La confianza es puesta en el Señor Jesús por medio de la fe. Es también la convicción de lo que no se ve. Aquello que no vemos hace realidad con los ojos de la fe, como si fueran cosas visibles. No es que estamos viendo imágenes y no es que estamos llevándonos a una ficción de ninguna manera, sino que en esto consiste la fe. Dios es invisible y no le vemos. Sin embargo, como hemos visto en los puntos anteriores, en la base de la fe, todas las evidencias de la realidad de Dios, de su existencia y de que Él es fiel y de que su palabra es verdadera
y de que así como su palabra de salvación se cumple y es real, sabemos que su palabra de juicio también se cumple y es real. Un niño, en una oportunidad cuando la casa en la que vivía se estaba incendiando, fue obligado a subir hasta el techo de su casa. Y el fuego comenzaba a subir, y el humo, y el padre del niño estaba allí abajo, y el padre le miraba al niño, y aquel padre le gritaba a su hijo: hijo, tírate, que yo acá abajo te agarro. Y el niño miraba abajo y solo escuchaba la voz, pero no veía nada, solo veía el fuego, veía el humo que subía y la oscuridad que había. Y el padre le seguía insistiendo: hijo, tírate, yo acá te agarro. Y el niño, con protestando, le responde: pero papá, no te veo. Hijo, no hace falta que me veas, le dice el padre. Hijo, no hace falta que me veas, tírate que yo sí te veo y acá abajo te agarro. Y aquel niño se arrojó y fue recibido en los brazos de su padre, sin verlo, sin saber a dónde caía, pero tenía la convicción y la seguridad de que iba a ser recibido en los brazos del Padre. De la misma manera, el Señor Jesús le dijo a Tomás: Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no vimos al Señor Jesús, ni le conocemos como es físicamente. En un principio los creyentes, los discípulos, los apóstoles y aquellos que vieron al Señor resucitado le vieron. Hasta el mismo apóstol Pablo vio al Señor resucitado. Pero después los creyentes de los siglos futuros no vieron más al Señor resucitado físicamente, pero son creyentes porque le vimos con los ojos de la fe. Por fe andamos, mas no por vista. Sigamos en Hebreos 11 y dice que por esa fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. La fe es necesaria para alcanzar buen testimonio delante de Dios, no solo delante de los hombres. Cuando el buen testimonio es alcanzado delante de Dios, seguro que lo es también delante de los hombres. Dice también que en el versículo 4, Abel dice: dando Dios testimonio de sus ofrendas. Le vemos a Dios dando testimonio de sus ofrendas. En el versículo 5, que allí también dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En el versículo 39, todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Qué importante, mi querido amigo, es que día a día alimentes tu corazón de Cristo por medio de la fe. Romanos capítulo 10, el versículo 17. Prestemos atención un poquito y quiero que con esto nos quedemos y lo guardemos en el corazón. Así la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí palabra se refiere a la palabra griega rema y que significa mensaje. Si bien Jesucristo es la palabra viviente, como veíamos en San Juan 1.1 o en 1.14, el Logos de Dios, acá el mensaje de Dios encontramos también como la palabra. Y este mensaje es personal, particular, preciso para cada hijo de Dios. Este mensaje es el que va a alimentar tu vida de Dios, conociendo los atributos de Cristo, los atributos gloriosos del Señor, conociendo las cualidades de un Dios de amor, de gracia, de perdón, de salvación, para que te refugies completamente en Él y vayas renunciando cada día más y más a tu vida. De esta manera, el tiempo devocional o el tiempo de estudio bíblico tiene que ser en tu vida no un tiempo vacío y no un tiempo infructífero, sino un tiempo provechoso. De nada sirve dedicar horas al estudio bíblico y no se convierta esto en el mensaje, en el rema de Dios, que produzca esta convicción firme, esta certeza firme en un Dios que es verdadero, que me lleve
a apropiarme con manos gigantes de la gracia de Cristo y que el Señor Jesús vaya tomando cada día más posesión en mi vida y yo cada día más renunciando, muriendo a mí mismo, a mi propio yo, por la fe alcanzaron buen testimonio. Pero también dice, por la fe entendemos. No es creer para entender. Perdón, no es entender para creer, sino es creer para entender. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo y todo lo que hay. Hoy el hombre busca muchas teorías para la creación, para todo lo creado. El que no cree en Dios cree en la evolución y cree que todo se produjo de la nada. Pero el que cree en Dios entiende y se le hace todo mucho más claro y se da cuenta que Dios es el creador, que en Él fueron hechas todas las cosas en Cristo y por medio de Él y para Él, y que Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. San Juan 11:40, notamos este versículo que dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Cuando creemos, entonces vemos. Cuando creemos, entonces entendemos. Cuando tenemos fe, entonces nos apropiamos de los ojos espirituales. Por fe andamos, mas no por vista. Ahora, volviendo a Romanos 10:17, si yo no oigo la palabra de Dios, si yo no la busco, si no dejo que aquella rema, es decir, mensaje o palabra de Dios, se asimile en mi corazón y forme parte de mi vida, entonces no se va a producir fe. Y si no se va a producir fe, entonces Cristo va a estar a un costado en mi vida. Y mi vida va a ser más mi propia vida que la vida de Cristo y un vivir natural, cargado de miedos, de cobardía, cargado de la mundanalidad de este mundo, cargado del materialismo y de la esperanza temporal de las cosas de este mundo, que son infructuosas y que todas se mueren acá. Pero si día a día aquella rema, palabra de Dios, aquel mensaje de Dios va formando parte en tu vida y va asimilándose, le decís, Señor, tú eres mi refugio, en ti me refugio, tú eres mi roca eterna, en ti voy a estar firme. Señor, ayúdame en estas tentaciones que tengo. Yo no puedo, pero para ti no hay nada imposible y creo en tu poder. Señor, ayúdame en esta enfermedad que estoy padeciendo. Señor, naturalmente tengo miedo, pero voy a confiar en ti, porque en ti hay poder, en ti hay victoria, tú has vencido la muerte. Señor, encuentro en tu palabra que tú eres el autor de la vida. Señor, encuentro en tu palabra que tú has vencido la muerte. Señor, encuentro en tu palabra que tú eres el Señor glorioso, el Dios de amor, que tú quieres que yo tenga gozo, que tenga paz. Entonces, Señor, ayúdame en este tiempo de aflicción a poder vivir esa paz y ese gozo. Por la fe entendemos. Creer para ver. Creer para entender. Creer para ver con los ojos de la fe. También, ya vamos a ir terminando, la sustancia de la fe en una adoración aprobada. En el caso de Abel, ofreció más excelente sacrificio y Dios dio buen testimonio de su sacrificio. Qué importante es que recordemos lo que el Señor le decía a la mujer samaritana, que Dios busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y ahí verdad es ser llenos de la persona de Jesucristo. Es cuando mi propio hombre, mi propio yo, mi propio esfuerzo humano, mi propio poder humano es crucificado. Mi propio poder humano es muerto, porque no hay virtud alguna y no hay poder humano alguno, sino solo Jesucristo. Virtud hay en Él, poder hay en Él, sí, sin igual poder. En Jesús que murió y resucitó. En Él
hay todo poder. Entonces, esa actitud adorante, esa sumisión adorante, es la que Dios produce en aquel que por medio de la fe se apropia de Cristo cada día más y más. Querido hermano en la fe, ¿te estás apropiando de Cristo cada día? Él te busca, Él te espera. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Como le decía a los laodicenses, si alguno abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Una comunión íntima, una comunión verdadera, ferviente, así como Enoc, necesaria para agradar a Dios. La fe es necesaria para agradar a Dios. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Enoc caminó con Dios, dice la palabra, y fue traspuesto, y no le vio más, porque se lo llevó el Señor. Él no murió, el Señor se lo llevó. Caminó con Dios. ¿Estás caminando con Dios? ¿Tenés en cuenta a Dios en tu vida? Querido hermano en la fe, ¿has puesto a Dios por sobre tus negocios? ¿Has puesto al Señor por sobre tus estudios universitarios, por sobre tus estudios en la secundaria? ¿Has puesto a Dios por sobre tus estudios en la primaria? ¿Le estás hablando al Señor, a tus compañeros? Querido hermano, en la fe, le hablas al Señor, hablas del Señor a tus vecinos. Bueno, es necesaria esta fe para agradar a Dios. Y por último, Él es galardonador de los que le buscan. Esta sustancia de la fe produce recompensa. ¿Buscas al Señor cada día? No dejes de hacerlo. El Señor, como dice ahí, es galardonador de los que le buscan. Que al Señor sea toda la gloria, toda la honra, que puedas en Él regocijarte, que puedas en Él apoyar tu vida con todo tu corazón y vivir la vida de fe, la vida fuera de las cosas humanamente posibles. Vivir la vida en aquello donde puedas descansar en el poder de Dios, porque no es el poder de tu fe, sino es el poder de Él el que debe obrar a través tuyo. No preguntes en tu vida, como un religioso, ¿qué puedo hacer yo por Dios? Sino, descansa en el Señor y deja todo lo que Él pueda hacer a través de tu vida. No lo que yo pueda hacer por el Señor, sino lo que Él puede hacer a través mío. Esta es la vida de fe, no una vida de religión, no una vida de liturgias, de ceremonias, de cosas religiosas, muertas y vacías, que no tienen vida. Dios quiere que fortalezcamos esta relación personal con Él y la hagamos cada día más viva y más ferviente y nos regocijemos en Él. Bueno, que el Señor te bendiga ricamente. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por la palabra, porque a través de ella, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor, produce convicción en nuestros corazones. Así como un día ha producido convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor, también te pedimos que cada día nos hables y nos enseñes más acerca de ti. Nos des a conocer tu persona. Y Señor, corrijas en nuestras vidas todas aquellas falencias de nuestro carácter que deban ser corregidas, que deban ser cambiadas, transformadas, para que, Señor, Jesucristo sea formado en nosotros, para que la imagen de Jesucristo, Señor, sea real en nuestras vidas. Señor, te pido por mis hermanos, te pido por cada uno de los que están escuchando, para que, Señor, si alguno aún también no ha recibido al Señor Jesús, no cree en Él, no ha aceptado la gracia de Dios, el perdón de Dios, no se ha arrepentido de sus pecados, Señor, crea en ti de todo corazón. Se apropie de la gracia de Cristo, reciba la gracia de Dios, ese favor de Dios, ese perdón de Dios
que tú has otorgado para todo aquel que cree, gratuitamente, por medio de la fe en su sangre preciosa. Querido Dios, que tú hagas glorificar tu nombre y, Señor, lo continúes glorificando y lo sigas haciendo, y que almas pasen de muerte a vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga ricamente y nos vemos, si Él permite, en la próxima reunión. Muchas gracias. Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo y merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. He sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Yeah. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales